tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola Andrea. Hola, muy buenas noches. Vamos a los principales títulos informativos. Se redujo el tránsito hacia Argentina por los puestos fronterizos a partir del anuncio de 0 kilo para el ingreso de mercaderías. Hoy en Paysandú, comerciantes informales, conocidos popularmente como bagalleros, cortaron el puente General Artigas en rechazo a la medida implementada por aduanas. La ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, dijo que hay que reflexionar sobre la posibilidad de establecer topes a los sueldos de algunos médicos especialistas. El ministro Daniel Olesca reveló que el MIDES trabajará en 7 zonas del área metropolitana de Canelones y Montevideo, donde creció la pobreza. Presentaron el programa No hay excusas, orientado a combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. El INAU recibió durante el año pasado 51 denuncias de explotación sexual infantil y adolescente. En 2011 se habían registrado 40. Al menos 40 personas murieron en Irán por un sismo de 6.1 grados cuyo epicentro está ubicado cerca de una central nuclear. Peñarol enfrenta a Deportes Iquique con la mirada puesta en el partido entre Vélez y Emelec. En la mirada internacional de hoy, la profesora Susana Mangana analiza la situación de tensión en Corea del Norte. Como lo anunciábamos en titulares, comerciantes informales, popularmente conocidos como bagalleros y vecinos de Paysandú, cortaron el puente General Artigas que une esa ciudad con Colón en la República Argentina esta tarde en protesta por las medidas de restricción de ingreso de mercaderías provenientes de Argentina. Luego de varias horas de corte con la mediación de la policía local, se decidió permitir la protesta por espacio de 15 minutos cada hora. La aplicación del decreto de 0 kilo por parte de aduanas disminuyó el pasaje de uruguayos hacia Argentina en busca de mercaderías de contrabando. El informe es de Julio Correa. Sobre las 14 horas de este martes, los manifestantes decidieron cortar el puente, indicando que se ven afectados por la medida 0 kilo impuesta por aduana. Se trata de personas que concurren diariamente a Colón a comprar mercadería para revender puerta a puerta en Paysandú. Nadie se mueve de acá, vamos a nadie se mueve de acá. Los manifestantes esperaban que las autoridades de aduana salieran al lugar del corte para realizar sus planteos, pero la respuesta fue que se recibiría a una delegación de 4 personas, a lo que accedió el grupo. Entonces lo que proponemos es que se flexibilicen un poco estas medidas y que les dejen a estos compañeros. Si no es un bolso, porque si no son el bolso que le dejen pasar 10 kilos, aunque sea 10 kilos que le dejen pasar. Y seguiremos negociando, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta estar acá molestando a los hermanos argentinos y a nuestros hermanos de Paysandú también. No nos gusta, ¿no? Lo hacemos por obligación. ¿Por qué? Porque ustedes nos llevaron a esto, a estar ahí, ¿no? Y vamos a seguir estando si no llevamos ahora de acá una propuesta de ustedes. Se le planteará a la Asamblea y la Asamblea de la Soberana va a decidir si nos retiramos o nos quedamos. Que nos saquen por la fuerza, no sé qué van a hacer. El administrador de aduana en Paysandú indicó que esta es una medida nacional y por lo tanto se está aplicando. Además le recordó a los bolseros que se abusaba de la franquicia de 5 kilos por persona. Una mochila de un bolsero pesa 30 kilos. Precisa realmente estar muy entrenado para poder con todo lo que trae una mochila. Y pasan 5 veces por semana. Y me da no sé qué decirlo delante de las cámaras porque es así. Hay gente que pasa 150 kilos por semana y pretende pasar en los 2 turnos o los 3 turnos y pretende pasar 200, 300 kilos por semana. Eso, el propio abuso de quienes hacen uso de la franquicia es lo que ha determinado de que explote. Luego de este diálogo, los manifestantes no pretendían levantar el corte y la policía los trató de persuadir a que lo hicieran, ya que estaba la orden judicial de habilitar el cruce. Luego de 2 horas de haber estado cortado en forma total el acceso al puente internacional, los manifestantes acordaron que realizarán cortes de 15 minutos por hora para continuar reclamando que se deje sin efecto la medida de 0 kilo por parte de aduana. Todos los automóviles que ingresen y egresen del país van a tener que pasar por acá. Bueno, van a tener que aguantar de repente 15 minutos y bueno, y ahí está el compromiso de ellos de liberarse, ¿no? Cortan 15 minutos y dejan 1 hora libre.
Los bolseros mantuvieron contactos políticos y se espera que sean recibidos por algún integrante de la delegación que junto con el presidente Mujica tienen prevista una visita a la sede universitaria sanducera el próximo jueves. Desde Paysandú, con la cámara de Mario Costa, Julio Correa, TN1 Noticias. Seguimos en tema. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, entiende que la medida del 0 kilo no va a afectar el turismo ni a las relaciones con la República Argentina. Había un reclamo muy fuerte de las cámaras empresariales, todos los hemos escuchado. En la propia ciudad de Salto, la propia Cámara Empresarial ha dicho que más de 5.000, entre 5 y 7.000 personas pasaban diariamente y el objetivo es defender el trabajo de los uruguayos, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que afecte porque los turistas no van a ser afectados. Estamos hablando de las personas que pasan por el día, que en la definición de la Organización Mundial del Turismo no son turistas, son visitantes. El turista es el que pernocta por lo menos una noche, un día, sale de su domicilio habitual. Por lo tanto, eso van a seguir teniendo el mismo control de franquicias que ha tenido toda la vida. Hay normas claras en el Uruguay y en el mundo sobre qué puede o no puede ingresar a otro país un turista. En el caso de Argentina, ¿qué pueden traer? ¿Hasta $300 mostrando las facturas? Las franquicias son hasta $300 por persona. Y el gobierno está analizando la posibilidad de topear el salario de algunas especialidades médicas y técnicas para eliminar las inequidades en la salud. Además, se piensa limitar el costo de las órdenes de medicamentos y análisis clínicos. La ministra Susana Muniz dio detalles de la iniciativa que el gobierno maneja para terminar con las inequidades salariales en el sector de la salud. Lo que estamos pensando es que el sistema de salud obviamente tiene recursos que son finitos, nos preocupan las inequidades y en realidad estamos viendo todas las medidas posibles para dar sustentabilidad. No solamente médicos, estamos viendo que algunos técnicos también, que son los menos, pero ganan mucho más, inclusive que el resto de los técnicos. Ustedes saben que algunos salarios además siguen siendo deprimidos, ¿no? Nos preocupan salarios de personal que está en condiciones de asistencia directa y sin embargo no tienen esos salarios tan onerosos. Nos preocupa la equidad. Pero no solo la inequidad en el salario de las especialidades médicas y técnicas preocupa al gobierno, sino que también la regulación de las órdenes de medicamentos y los análisis clínicos serán revisados para evitar los abusos de las mutualistas. Cuando antes había un copago por un tratamiento medicamentoso, hoy empezó a pasar que se fraccionaron los medicamentos, entonces para un tratamiento que lleva 10 días de antibiótico, hoy hay que pagar 3 tickets en algunos lugares. Eso es a lo que me refiero. No es que sean trampas, sí son barreras y que nosotros... que todo el mundo pueda cumplir los tratamientos. Las declaraciones de la ministra Susana Muniz se dieron en el marco del lanzamiento de la primera base de datos oficial del derecho de la salud. Habla de esta voluntad. Autoridades del gobierno y de la Asociación Uruguaya de Fútbol acordaron implementar nuevas medidas de seguridad para los espectáculos deportivos, entre ellas la eliminación de los barrabravas como encargados de seguridad de los clubes y la aplicación del derecho de admisión para el ingreso a las canchas de fútbol. El gobierno, la AUF y los clubes acordaron la aplicación de nuevas medidas para mejorar la seguridad en el fútbol. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que una de las principales medidas es la implementación del derecho de admisión por parte de los clubes. Se dio un plazo para ejercerlo correctamente cuando esté aprobada la ley de faltas en el Parlamento. La ley de faltas tiene un capítulo relacionado con el deporte y además en la rendición de cuentas del año pasado se estableció que con fondos provenientes del presupuesto del Ministerio del Interior se instalen 2 juzgados de faltas. El subsecretario de Deporte, Antonio Carámbula, también señaló que la intención es erradicar a los barrabravas de las responsabilidades de seguridad en los clubes y medidas especiales para partidos de alto riesgo. Exigir de alguna manera o comprometernos todos a que se designen los referentes de seguridad, y en ese sentido quiero aclarar que nunca de parte del gobierno se planteó que los referentes de seguridad tenían que ser miembros de las barras bravas. Lo que estamos planteando es apostar y creo que hay un acuerdo también, apostar a la profesionalidad en ese sentido. Estamos evaluando de qué
qué manera generar condiciones para que no haya partidos de alto riesgo, y en el caso que los haya no descartamos que esos partidos se puedan jugar a puertas cerradas. Esperemos no llegar a ese extremo. Además de estas medidas, habrá otras que contribuirán a mejorar la seguridad en los estadios de fútbol. La necesidad que se vuelva a las sanciones deportivas y económicas a aquellos clubes cuyas hinchadas están involucradas en hechos de violencia. En ese sentido, la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol nos están marcando el camino con lo que sucedió recientemente con Corinthians, sobre el hecho de Vélez, que implicó pérdida de ventaja deportiva por jugar sin la localía, pérdida en lo que tiene que ver con la venta de entradas y aparte sanciones importantes. En otros torneos se plantea quita de puntos. Es noche de Copa Libertadores y acaba de terminar el primer tiempo. Si nos vamos al móvil en vivo que está en el Estadio Centenario, Martín Franco, ¿cómo viste estos primeros 45 minutos? Bueno, buenas noches, Pepe, Andrea, para ustedes y para todos. Un primer tiempo, se está jugando la última fecha, como decían ustedes, del Grupo 4 de la Copa Libertadores, en donde se va a definir, dentro de una hora se va a saber si Peñarol sigue o no la Copa Libertadores, con lo que pase aquí, que está Peñarol haciendo su trabajo, está ganando 1-0, un tiro libre de Gallegos que terminó desviando la pelota en Salayeta y terminó siendo el gol, que lo vamos a ver en un rato. Y después en Argentina las cosas entre Vélez y Emelec están 0-0, por lo menos en la primera parte. Hay que ver, hay una diferencia de 3 goles. El primer tiempo, poco fútbol dentro de la cancha, Peñarol manejó la pelota, tuvo los tiempos, manejó el partido, faltó ese último pase, esa última definición, lo podía haber estado ganando en estos momentos con más tranquilidad, podía estar por lo menos 2 o 3 goles arriba. Lo cierto es que está, como decíamos, en esta última fecha del Grupo 4 haciendo lo que tiene que hacer el equipo de Da Silva. Además el Polilla no está en la cancha porque está suspendido, está en el palco mirando el partido y ni siquiera puede comunicarse con un celular con su ayudante. Peñarol está ganando, vamos a ver el gol, tienen que esperar y tienen que ver si Vélez le puede ganar a Emelec, puede conseguir una victoria que le dé en esa diferencia de goles la clasificación al equipo de Peñarol. Bueno, sueñan con Salayeta, con Olivera. Va González a buscar, se meterá Valdés, está Aguirre Garay por un lado, levanta Gallego. ¡Oh, gol! ¡Gol de Peñarol! Gallegos esperaba el pase, sorprendido Naranjo, la pelota fue recta, pasó entre la barrera, alguno la desvió, pregunto. Gallegos marca el primero de Peñarol, que empieza a creer que el milagro es posible. Gol de Peñarol, gol del equipo de Polilla, gol de Gallegos, Peñarol 1 y Quique 0. El grito, por supuesto, y el festejo fue mayor en las tribunas, medido adentro de la cancha porque los jugadores saben perfectamente que tienen que seguir sumando goles. A ver, ¿dónde se produce el desvío cuando remata Gallegos? Ahí, en Salayeta. Termina haciendo goles Salayeta entonces. Bueno, ahí estaba entonces el gol que termina siendo Salayeta después del tiro de Gallegos y la ventaja parcial. Estamos en el entretiempo del partido, entonces la última fecha del Grupo 4, Peñarol está ganando frente a Deportes Iquique de Chile y esperando a ver qué pasa en Argentina con Vélez y Emelec. En un rato volvemos desde el Estadio Centenario. Te esperamos para el segmento deportivo. Gracias, Martín, hasta luego. Pasamos a otros temas. El Ministerio del Interior inaugurará el próximo jueves el nuevo laboratorio de ADN de la Policía Técnica. Se han tomado una serie de medidas con respecto a la policía técnica que tuvieron que ser acompañadas por la mejora de los equipamientos. Se estableció por vía parlamentaria tener un banco de registros de ADN y bueno, eso necesita un laboratorio que permita el estudio y bueno, el jueves se va a estar inaugurando. La mayoría de los adolescentes que delinquen tienen 16 o 17 años y no estudian ni trabajan. El dato surge del libro Delincuencia Juvenil en la ciudad de Montevideo, desarrollado por el Observatorio del Sistema Judicial. De allí se desprende que los adolescentes representan el 8% de la delincuencia aquí en la capital. De acuerdo con la investigación del Observatorio del Sistema Judicial, entre 2009 y 2010, el 75,5% de los delitos cometidos por adolescentes fueron rapiñas, el 11,5% fueron hurtos, el 4,5% lesiones, el 2,5% homicidios, un 1,5% por ley de estupefacientes y un 1% por receptación. En el 27% de los casos el delito se cometió de forma individual, mientras que en el 36% se hace con otra persona y en el 36% restante en grupo. La mayoría delinque fuera de su barrio.
De acuerdo con el estudio, las infracciones que se llevan a cabo en la vía pública son la mayoría, aunque en proporción han disminuido en los últimos años. Los pequeños delitos contra la propiedad son mayoritariamente protagonizados por adolescentes y jóvenes, quienes en su mayoría desisten años más tarde, y solo una muy pequeña proporción continúa una trayectoria delictiva en la adultez, señala el informe. Además, se indica que la amplia mayoría de quienes son captados por el sistema penal juvenil son adolescentes de sexo masculino. Por otra parte, la mayoría de los adolescentes que cometen delitos tienen 16 o 17 años. El 32,7% tienen 14 o 15 y el 3,2% tienen 13 años. El informe destaca que hubo una leve disminución en los adolescentes de 16 y 17 años que ingresan al sistema de responsabilidad penal. Además, la mayoría de los adolescentes intervenidos por la justicia penal juvenil en Montevideo no realizan ninguna actividad educativa ni laboral. Con datos de 2010, se establece que el 20,2% estudia, el 12,7% trabaja, el 1,7% estudia y trabaja y el 65,3% no estudia ni trabaja. En el año 2010, el 75,8% de los adolescentes que delinquió utilizó un arma, el 40% usó un arma de fuego, mientras que el 24,4% cometió la infracción sin utilizar un arma. El estudio también da cuenta que los adolescentes que cometen delitos viven mayoritariamente en los barrios Villa del Cerro, Peñarol, La Valleja, Casaballe, Borro, Piedras Blancas, Ciudad Vieja, Unión y Malvin Norte. Villa del Cerro, Centro, Cordón y Pocitos son los barrios donde más se cometen infracciones. Quedó inaugurado un centro de referencia en la zona de Cordón para atender a personas con uso problemático de drogas. Este centro de referencia es parte de la Red Nacional de Atención en Drogas y tiene como objetivo informar, asesorar, diagnosticar y derivar a los consumidores de diferentes sustancias. Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional de Drogas, dijo que un espacio así era necesario. Este es un servicio para todos los ciudadanos de Montevideo, sean parte del sistema estatal o del sistema privado, pueden venir a consultar y se les dará información sobre los temas generales vinculados al uso de drogas, sobre los dispositivos especiales que hay para el abordaje de determinadas situaciones. Nos parece que juega un papel fundamental en ese sentido. El centro apunta a la población de Montevideo y el área metropolitana y está integrado por un equipo técnico especializado. Tenemos un equipo con educadores, tenemos un equipo con médicos, tenemos un equipo con trabajadores sociales que van a dar cuenta de la globalidad del problema. Y van a ser un recurso para todos los operadores también que están trabajando en el conjunto del sistema para poder asesorarse. Calzada destacó el trabajo interinstitucional y agregó que este dispositivo de referencia facilitará el trabajo de jueces, entre otros agentes. Ciudadela, ubicado en Víctor Aedo 2046, funcionará de lunes a viernes de 9 a 20 horas. El teléfono de contacto y consultas es 2309-1020 o asterisco 1020 desde un celular. El conflicto en el sector lácteo se mantiene incambiado tras la reunión de este martes en el Ministerio de Trabajo. La Cámara de la Industria Láctea y los trabajadores llevaron sus propuestas de acercamiento, pero se mantienen las diferencias respecto a los porcentajes de recuperación salarial. Las empresas ofrecen 1% anual promedio, mientras que los trabajadores reclaman el 3,5%. Por ahora se mantiene la decisión de no hacer paro, aunque se trabaja sin realizar horas extras. Desde el gremio de Conaprole, Luis Goichea dijo a TNU Noticias que es falso que algún productor debiera desechar leche a causa del conflicto. Goichea reiteró que desde hace 1 año y medio las fallas en gestión, particularmente la cooperativa, motivaron que día a día se tire suero en la planta 11 de Ruta 1, kilómetro 78, equivalente a $30.000 sin que esta situación denunciara fuera de dominio público. Una nueva instancia de negociación tripartita está prevista para el día de mañana en el Ministerio de Trabajo. Las denuncias de casos de explotación sexual infantil y adolescente han tenido un sostenido aumento en los últimos años. Para atender esta situación, el INAU está formando especialistas en el tratamiento de los casos y dispuso además de hogares para contener a las adolescentes que son víctimas de explotación.
tenga una ley que establezca esto. En 2010 hubo 21 denuncias por casos de explotación sexual infantil y adolescente. En 2011, 40. En 2012, 51. Y en lo que va de este año son más de 10. Según las autoridades, este incremento se da por el aumento de las acciones para detectar situaciones como estas. No obstante, consideran que la cifra está por debajo de la realidad. Además del incremento de denuncias, ha habido un aumento de procesamientos. Hubo unos 29 procesamientos, algunos de los cuales fue a clientes, lo cual nos parece un avance muy importante porque generalmente quedaban diluidos y entonces se actuaba sobre el adolescente y eventualmente en algunos casos que se detectaron redes, como en el caso de Paysandú, o se ha detectado adultos que trabajan en el tema de pornografía infantil y conexión a internet. Eso nos parece un avance. Para atender la situación, el INAU está formando personal especializado. Hemos creado un equipo de atención especializada, tenemos un equipo de apoyo a las familias y a los propios centros de INAU o eventualmente escuelas o centros de salud cuando se detectan situaciones de explotación. Asimismo, se alojan en hogares adolescentes víctimas de la explotación, en su mayoría mujeres con ciertas características. Generalmente hay una baja autoestima, un cierto consentimiento familiar o la búsqueda rápida de tener dinero para tomar cierta independencia o autonomía y bueno, son todos elementos muy tentadores que muchas veces dificultan la salida hacia otros proyectos de vida. Realmente también que Uruguay tenga una ley que establezca. Y el INAU, UNICEF y el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes lanzaron una campaña para que la población tenga presente que pagar por sexo a un menor de 18 años es un delito. Es delito pagar y prometer que se le va a pagar a un niño o adolescente por actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. Pero también se penaliza por promover, facilitar o ser cómplice de situaciones de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Tenemos, digamos, la sensación que es un tema que en un cierto sentido recibe una cierta aceptación cultural, no solo en Uruguay, en varios países. Entonces creo que ahí uno de los objetivos principales de la campaña es de hacer ver que desnaturalizar el tema de la explotación sexual comercial de los niños y adolescentes. Hoy se lanzó una campaña para concientizar a toda la población sobre esta realidad y convocarlos a denunciar en caso de conocer situaciones de explotación. No hay excusas de no saber qué edad tenía el adolescente, no hay excusas de que, bueno, se regaló por la pollerita que tenía o lo que sea, me andaba buscando, no hay excusas de que está mal económicamente y yo de esta forma la puedo ayudar y ella me da algo a cambio, no hay excusas. En el mundo de la explotación sexual infantil, los niños, niñas y adolescentes son víctimas. Son personas que quedan reducidas a objetos de consumo. No hay excusas. Así se llama la campaña que busca que los adultos se hagan responsables para que ese mundo no se siga repitiendo. El Consejo Nacional de Políticas Sociales impulsará un programa de atención a zonas vulnerables de Montevideo y Canelones. El proyecto es coordinado desde el MIDES, pero involucra a varias instituciones del Estado. El plan se ejecutará en algunos barrios de Montevideo, como Marconi y el Hipódromo de Maroñas, y en Canelones, en barrios de Las Piedras y Barros Blancos. La iniciativa tiene varias metas concretas a cumplir. El proyecto estipula 8 metas. Una de las metas es el 100% de población alfabetizada. La segunda meta es la incorporación de todos los niños y madres embarazadas bajo la línea de pobreza en Uruguay Crece Contigo. El tercer objetivo es su inclusión en Jóvenes en Red. El cuarto objetivo tiene que ver con la generación de una trama urbana a través de postes de iluminación, erradicación de basurales y calles, que cada zona obviamente tiene sus objetivos particulares, digamos, para ese objetivo. Tiene el objetivo de 100% de personas con cédula de identidad, algunos porque no la tienen y otros la tuvieron y nunca la renovaron. El Consejo Nacional de Políticas Sociales remarcó algunas cifras que tienen que ver con la baja de la pobreza como uno de los importantes logros de esta gestión de gobierno. Por octavo año consecutivo baja la pobreza, digamos, estamos ya en 12.4 contra 40 que era en el año 2004, o sea, llevamos aproximadamente
unas 900.000 personas que han salido de la situación de pobreza. El segundo indicador importante es que hemos mantenido niveles prácticamente de estadísticos de erradicación de la indigencia en 0,5%, lo que significa aproximadamente unas 16.000 personas. La Fundación Propuestas del Sector Colorado Vamos Uruguay presentó su informe sobre días de clase perdidos y horas no dictadas durante el año 2012. Se afirma que la cantidad de jornadas efectivas de trabajo educativo son bastante menores a las que ofrecen, por ejemplo, Argentina, México o Chile. El informe plantea que en Montevideo se impartieron 178 días de clase en educación primaria, 148 en educación secundaria básica, de lunes a viernes, y 133 en educación secundaria superior, los bachilleratos. En el interior del país, las cifras son diferentes. 182 días en educación primaria, 161 en educación secundaria básica, de lunes a viernes, y 146 en educación secundaria superior. Lo ponemos a consideración en general como forma de reflexionar sobre la importancia de adoptar medidas en línea con lo que ha sido una política sostenida desde 1995. Con ejecuciones que hubo como las de escuelas de tiempo completo, la extensión del ciclo básico de educación secundaria UTU, y con propuestas como por ejemplo 900 horas en la ley de educación, que lamentablemente el Parlamento no lo aprobó. Según Fundapro, la situación más crítica está en la educación secundaria pública, ya que los jóvenes del ciclo básico de Montevideo en los centros que funcionan de lunes a viernes perdieron 12,5% de las horas y contaron con 148 días efectivos de clase. Los centros educativos que funcionan de lunes a sábados perdieron 11% de las horas, dictando 182 días de clase. En algunos centros educativos de Montevideo, al sumar las pérdidas de días por causas de problemas de infraestructura, paros y otras suspensiones, no se dictaron más de 30 días de clase, lo que equivale a un mes y medio de cursos. En otras palabras, el 18% de las horas de clase que debieron recibir. No creemos que nadie sea mago y tenga soluciones en la galera como para sacarlas de allí. Creemos que las soluciones se forjan escuchando a mucha gente, consultando a mucha gente, trabajando mucho, y este instrumento que inaugura Fundapro hoy es una herramienta precisamente para eso. La Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria convocó un paro para el próximo jueves de la próxima semana, el 18 de abril, con el objetivo de reclamar incrementos salariales en la próxima rendición de cuentas. Representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza se reunieron con el presidente José Mujica para buscar soluciones a los reclamos docentes. En este encuentro se acordó formar un ámbito de negociación con los ministerios de Educación, de Economía y autoridades del Poder Ejecutivo. El crecimiento económico del Mercosur en 2012, medido a través del Producto Interno Bruto, fue de 1,6%. Venezuela fue el país que más creció, con una tasa del 5,5%, seguido por Uruguay con 3,9%. La única economía que decreció fue la de Paraguay, que lo hizo 1,2% con relación al año 2011. La información económica la aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. El dólar se mantuvo en la compra a 18,75 y bajó en la venta a 19,20. El dólar interbancario billete también bajó a 18,964. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 1,90, 2,90. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8,65, 10,15. Mientras tanto, el euro billete subió 24,40 en la compra, 25,30 en la venta. La unidad indexada, 2,5848. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Irán, un terremoto mató a más de 30 personas e hirió a 800 según cifras preliminares. El sismo también generó preocupación debido a que se registró cerca de una central nuclear. De magnitud 6.3 tuvo su epicentro a 10 kilómetros de profundidad y a 89 kilómetros al sureste de la ciudad iraní de Bushehr,
en la costa del Golfo Pérsico. El terremoto se sintió también en Dubái, Qatar y Bahrein y tuvo varias réplicas. Los equipos de rescate tratan de localizar a posibles víctimas y funcionarios de la Media Luna Roja destacaron que muchas casas en las zonas rurales de la provincia están hechas con adobe, por lo que podrían haberse derrumbado con facilidad en el sismo. Grupos de socorro partieron desde la capital, Teherán, para colaborar y además el gobierno movilizó equipos de 4 provincias vecinas para gestionar la ayuda. En las cercanías de la ciudad hay una planta nuclear, lo que generó alarma, pero la empresa rusa que ha participado en la construcción de la central aseguró que el terremoto no afectó las operaciones. Se dijo que la planta sigue funcionando con normalidad, con niveles radiactivos también completamente normales. Según recuerda la agencia de noticias Reuters, Irán es el único país que opera una planta de energía nuclear que no pertenece a la Convención sobre Seguridad Nuclear, negociada después de la catástrofe de 1986 en Chernóbil, la cual contaminó amplias zonas y obligó a unos 160.000 ucranianos a dejar sus hogares. Miles de colombianos salieron a las calles para presionar por un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla. Ampliamos esta y otras noticias. Los partidarios del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC salieron a la calle en las grandes ciudades del país para respaldar la iniciativa. Inicialmente, la marcha fue convocada por la ex senadora Piedad Córdoba, luego se sumó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y finalmente recibió el apoyo del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también garantizaron su respaldo a la manifestación. Esta concentración coincidió con la celebración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y con el 65 aniversario del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. 14 personas fueron heridas este martes en un caso de apuñalamiento masivo que se registró en una universidad estadounidense de Texas. 2 sujetos armados con navajas caseras fueron de edificio en edificio para agredir a estudiantes de manera aparentemente aleatoria. El incidente ocurrió alrededor del mediodía y aún no está claro si entre los lesionados también hay profesores. La universidad quedó cerrada hasta nuevo aviso y solo uno de los atacantes fue apresado. El gobierno de Venezuela dijo que detectó planes de lo que llamó elementos generadores de violencia contra las elecciones presidenciales del domingo para desestabilizar al país en las fronteras. En una conferencia de prensa, representantes del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas informaron que Venezuela cerró sus fronteras terrestres con Brasil, Colombia y Guyana hasta el lunes próximo como medida preventiva. Los venezolanos decidirán el domingo entre el oficialista Nicolás Maduro y el líder opositor Enrique Capriles. ¿Volvemos en vivo al Estadio Centenario? Sí, con toda la información deportiva, además de lo que está pasando en este momento en el Estadio Centenario. Martín Franco. Bueno, Andrea, Pepe, seguimos acá esperando el final de este grupo 4. Por ahora siguen las cosas iguales. Peñarol le está ganando a Deportes Iquique con ese gol que les contábamos y que ustedes vieron, el tiro de Gallegos, que la pelota que rebota en Salayete. Después Vélez y Emelec que están empatando en Argentina 0-0, así que vamos a tener todas las repercusiones para los próximos informativos y el final del encuentro. Hay que ver, Peñarol tiene chance de seguir, tiene que ganar y esperar lo que pase en Vélez y Emelec. Vamos a hablar ahora de básquet, porque ayer se conoció el primer finalista, Defensor Sporting, que ganó la serie frente a Bohemios 3-0. ¡Vamos! Dale, 20 minutos a laburarlo, dale, 1, 2, 3. Defensor Sporting es finalista de la Liga Uruguaya de Básquet. Ese fue el final de la historia, la victoria 57-55 sobre Bohemios. Así el Violeta avanzó por 4ª vez a una final de Liga Uruguaya tras superar a la Marrón 3-0 en el global. Hay momentos claves en el partido en el segundo cuarto, cuando Bohemios anota solamente 5 puntos. También un 13-3 en los últimos 5 minutos del partido, ahí en donde Bohemios no acertó los libres. La Marrón con 2 triples de Pablo Rack llegó a sacar una ventaja de 8 puntos, un 52-44, cuando quedaban por jugarse 4.51. Pero anotaron solamente un libre en 10 intentos sobre el final, un porcentaje de 55% libres en todo el partido. Hablamos de puntaje, Sebastián Vázquez, la gran figura del encuentro, 14 puntos para él en Defensor. Federico Álvarez, 10 puntos. Aristimuño, de buen encuentro, 7 puntos. Defensor jugó mejor sin extranjeros. Se posicionó en cancha, cuidó tiempos, momentos. Los 3 extranjeros de Bohemios anotaron 47 de los 55 puntos del total. Seider Rack y Rodrigo Treyes anotó solamente 3. Este miércoles Aguada Malvin, la otra semifinal con ventaja para el Aguatero de 2-1.
Y les vamos a prometer para mañana, para esa previa del partido entre Aguada y Malvin, esa serie que está 2-1, y que Malvin termina ganando el partido con Kay Lamonte, una nota con el norteamericano que llegó para ser figura en semifinales de la Liga. Con Lamonte estuvimos hoy y mañana lo vamos a compartir. Estuvimos también hoy con Federico Láenz, el goleador del campeonato de clausura, el delantero de Bellavista. Conversamos con él acerca de su presente y también un pasado en donde, por ejemplo, habló de Nacional, porque él fue parte de Nacional, se formó Nacional, y también de Peñarol. Es posible en Uruguay que un jugador de 25 años pueda haber integrado planteles en Nacional, Defensor, Wanderers, Peñarol, Bellavista y haber viajado a Italia. Se trata del goleador actual del torneo de clausura, Federico Láenz, el delantero del equipo que dirige actualmente Julio Rivas, que le marcó 2 tantos a Nacional, el club en el cual se formó. Hice todas las inferiores en Nacional. Tuve la suerte de jugar unos minutos en primera división a los 18, 19 años, si mal no recuerdo. Láenz, nacido el 14 de enero de 1988, fue parte de la generación de Arismendi del 88, con Cardacho, Suárez, Fornaroli, Cauterucho. Entre sus recuerdos, un destaque. Suárez, de los que te nombré, el que siempre se sobresaltaba más, que se destacaba más y era una bestia. Con 25 años Federico ha tenido 2 representantes. Primero a Paolo Montero y el grupo Pro Fútbol, a quienes recuerda con respeto y agradecimiento. Actualmente es representado por Flavio Perschman. Láenz tuvo una experiencia en el Pescara de Italia. Fui por 6 meses, pero sí tuve la suerte, empecé suplente, después terminé jugando. Así que fueron pocos partidos que quedaban, creo que 15 partidos, más 10 partidos. Y pero fue una experiencia muy linda, que me queda un gran recuerdo. Más allá de los movimientos profesionales que le tocó vivir, se detiene en una búsqueda. Es tener continuidad, que es lo que se me está dando hoy, que a mí quizás por los lugares que pasé no se me había dado. 1 a Juventud, 1 a Liverpool, 2 a Nacional y 2 a Progreso. Para el final, destaca el mejor de los 6. El empate que le hicimos a Progreso, porque íbamos perdiendo 2-0. Y yo creo que ese partido fue clave, porque fue casi una victoria para nosotros. Bueno, seguimos aquí desde el palco, esperando por el partido de Peñarol y Deportes Iquique, que sigue con victoria del aurinegro. Una semana de Copa Libertadores importante y también de definiciones en Europa, en el fútbol de Europa, en la UEFA. Si usted no lo vio, por favor, no se pierda cómo quedó afuera de la UEFA el equipo de Sebastián Fernández y de Diego Lugano. Borussia Dortmund eliminó al Málaga Español, fue victoria 3-2. Diego Lugano y Sebastián Fernández, los uruguayos, estuvieron en el banco de suplentes. Minuto 25, gol de Joaquín para el Málaga. A los 40, el empate del polaco Lewandowski. Todo al final, la definición en los últimos 15 minutos, porque se va a poner en ventaja el equipo español con el tanto del portugués Elisue a los 82. Y en los descuentos, ahí lo va a dar vuelta el Dortmund. Minuto 91 para este gol de Reus. Y después, un minuto más tarde, el gol del brasilero, el ex figueirense Felipe Santana, ponía las cosas 3-2. Dortmund a las semifinales, Málaga por el camino. Galatasaray frente a Real Madrid. Se jugaba la revancha y la historia arranca con un gol de Cristiano Ronaldo a los 7 minutos. Minuto 57 va a aparecer Emmanuel Eboue para anotar a favor del Galatasaray, el futbolista de Costa de Marfil. Y después a lo turco, de alguna manera llamar así lo que se venía en el partido. El gol del holandés Sneijder para el equipo en donde jugó de titular Fernando Muslera. Y un minuto después, Drogba. Cierta esperanza para la gente del Galatasaray, que soñaba con hacer 2 goles más. Se sumaba que al minuto 90 se fue expulsado Arbeloa, que había ingresado a los 31 por Essien. Pero enseguida va a aparecer el goleador de la UEFA, Cristiano Ronaldo, para decir, acá se termina la historia. 11 goles tiene Cristiano Ronaldo en la UEFA, 29 goles en la Liga. Los turcos por el camino, Real Madrid a semifinales. Bueno, vamos a tener en el cierre de jornada todas las repercusiones del partido de Peñarol y Deportes Iquique. ¿Será este el último partido de Peñarol en la Copa Libertadores 2013? Por ahora cerramos del Estadio Centenario y seguimos en TNU con más información.
Un placer, como todos los martes, recibir a la profesora Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? Hola, buenas noches, Pepe. El placer es mío, a pesar de que las noticias que traemos no son nada felices, podemos decir, ¿verdad? Sí, hablemos de lo que está pasando en este momento en Corea del Norte, esta escalada de tensión. ¿Qué estará pasando por la cabeza del líder norcoreano en estos momentos? De un líder sobre todo muy joven, muy inexperto y que demuestra ante todo una profunda debilidad, sobre todo debilidad en la interna de un país muy hermético, que conocemos muy pocos datos, inclusive mirando cifras estadísticas para la nota de hoy, no hay un consenso, ¿verdad? Algunos dicen que tiene un PBI de 28.000 millones y otros dicen que llega a 40.000. En cualquier caso, es un Producto Bruto Interno menor al que tiene, por ejemplo, Uruguay en este momento, a pesar de que tiene una población de 25,5 millones de almas. Por otra parte, hay que destacar los anuncios de Corea del Norte de que efectivamente está dispuesto a ir a una guerra termonuclear. Los especialistas en armas quizás pudieran explicar mejor que yo qué es eso o qué diferencia es lo termonuclear de lo puramente y exclusivamente nuclear, pero en cualquier caso han pedido y han anunciado a los ciudadanos extranjeros y a las embajadas en Seúl, en Corea del Sur, que desalojen el país, que envíen a su personal, a su fuerza diplomática, pero también a los extranjeros que estén allí residiendo, para que no sufran consecuencias, porque están dispuestos a lanzar ese ataque que ellos entienden es una retaliación a Estados Unidos y a las sanciones que se aprobaron recientemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lo que a mí me interesaba destacar hoy es si realmente se trata de una nueva bravuconada, si es un líder fanfarrón que realmente lo que intenta hacer es mostrar músculo y una retórica beligerante, belicista, para así ganar adeptos y tener el apoyo de los afines a este tipo de política exterior, donde lo que intentan es presionar a Corea del Sur, pero también a otros vecinos en una zona sumamente estratégica, como es, por ejemplo, Japón, China, Rusia y finalmente Estados Unidos, para extraer algún tipo de concesión económica, es decir, mayores paquetes o ayudas financieras para un país que, sobre todo, los analistas califican de una política exterior que podríamos caricaturizar como feroz, débil, pero sobre todo loca. Es decir, apuestan a mostrarse feroces, a estar dispuestos a llegar a las últimas consecuencias de una guerra y de esa manera asustar con sus amenazas a estos actores regionales que decíamos, a sus vecinos, pero también al propio Estados Unidos, que para nada quiere una guerra nuclear en esa península coreana. Pero por otra parte se muestran lo suficientemente débiles como para que sus enemigos, sus rivales, crean que las debilidades internas de un régimen que demuestra no poder satisfacer, entre otras cosas, las necesidades de alimentos de su población, puede hacer que se tambalee y que caiga, algo que no ha sucedido en los últimos 50, 60 años que llevamos ya de amenazas nucleares por parte de Corea del Norte. Y por fin podemos decir que se muestran lo suficientemente locos como para cumplir con su amenaza, y eso es lo que asusta, ¿verdad?, a aquellos que entienden que sería una locura permitir que el régimen de Corea del Norte llegue a bombardear no solo Seúl, pero que también pueda lanzar misiles hasta California o que llegue a territorio estadounidense. ¿Por qué harían esto en este momento? Y porque realmente necesitan llegar a algún tipo de mesa de negociación, no solo con Corea del Sur, que es si se quiere, es una herramienta, es un pivote en este juego diplomático que tienen de tirar y aflojar la cuerda de tensiones con Estados Unidos, pero de alguna manera se podría tratar de una estratagema para extraer esas concesiones de Estados Unidos. Algunos analistas opinan también, Pepe, que China es el único país que puede interceder y realmente rebajar la tensión y hacer que estas amenazas queden, digamos, anuladas, ¿verdad? Y esto le conviene a China, entre otras cosas, porque no necesitan una guerra en sus propias fronteras. Esto significaría, entre otras cosas, quizás el final del régimen norcoreano, y que las tropas estadounidenses que ya están apostadas en Japón, pero también al sur del paralelo 38, se acerquen cada vez más a la frontera terrestre china, y eso no es lo que quiere China. Pero por otra parte le viene muy bien a China. ¿Por qué? Porque si ellos logran interceder ante el régimen de Corea del Norte, después nadie se va a fijar en sus diferendos territoriales por unos pequeños islotes con Japón, con lo cual todos saldrían ganando. Pero de todas maneras lo que hoy hay que rescatar es que estamos en una situación similar a la que se vivió con la crisis de los misiles de Cuba, recordarás, en 1961,
1992, y yo lo hilaba ayer con la muerte y el fallecimiento de la que fuera primera ministro del Reino Unido, ¿verdad? Margaret Thatcher, también figura clave de esa etapa de Guerra Fría que ha terminado. Ya no tenemos un mundo bipolar, pero ciertamente no podemos decir que podemos olvidar por ahora las crisis y las amenazas nucleares. En este caso no se trata de Cuba, sino de Corea del Norte, claro. Pero es peligroso que tenga un, digamos, aprendiz, ¿verdad? Un alumno como es Irán, que también está desarrollando su propio programa nuclear. Que la proliferación nuclear es una de las herramientas que también están ahí en juego y una de las amenazas que pueden sobrevenir si se llega a una guerra entre las dos Coreas. Estabas haciendo referencia a aquellos misiles colocados por Nikita Khrushchev de la Unión Soviética por entonces en Cuba durante el gobierno de Kennedy, que motivaron una semana de tensión a nivel mundial. Muy bien, y ese es un punteo que es importante hacer. Una semana, en aquel momento las tecnologías, los medios de comunicación eran otros y se pudo mantener en secreto las deliberaciones del presidente Kennedy con su equipo asesor. Hoy sería imposible mantener en secreto una negociación de ese tipo, como también no es posible el caramelo, el endulzante que se le dio a Rusia en aquel momento, que se le dijo, bueno, muy bien, tú no me atacas desde Cuba y yo te retiro los misiles que están en Turquía, en una zona geográfica más próxima a tu territorio. Hoy esa no sería la estrategia de salida y por eso hoy están los analistas debatiendo sobre cuáles serían las vías de salida y la alternativa a esta nueva crisis y sobre todo la amenaza de un conflicto nuclear que una vez que se encienda esa chispa no sabemos cómo puede terminar, pero lo que sí es seguro es que la guerra no es negocio para todos nosotros simples mortales y que también nos puede afectar inclusive aquí en Uruguay. Gracias, Susana, nos encontramos el próximo martes ya con otro tema resuelto, las elecciones en Venezuela. Exactamente, nos vemos el martes próximo. Seguimos con más TNU Noticias. Vemos el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El miércoles nuevamente comienza frío, por lo que habrá que seguir cargando el abrigo. Hacia la tarde las temperaturas ascienden gradualmente, favorecidas por los vientos del sector norte, observándose gradual aumento de nubosidad y humedad hacia el final del periodo. El jueves habrá que salir con el paraguas, pues se espera una jornada húmeda e inestable, con abundante nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas, presentando periodos de mejoras parciales, principalmente en las zonas centro y sur. En la despedida, Vélez-Emelec 0-0, partido que está mirando Peñarol, por supuesto, y Peñarol sigue ganando 1-0 en el Estadio Centenario. Por supuesto que en la edición de cierre van a tener todos los detalles. Sí, le agregamos otra información, tiene que ver con mañana. Atención, porque mañana miércoles habrá paro de taxis desde las 5 de la tarde. Los obreros del taxímetro detendrán sus tareas en protesta por el despido de una delegada sindical que se desempeñaba en la terminal de Tres Cruces. Reclaman su inmediata restitución. Así es. Nos vamos, ya viene Cuéntame, será hasta mañana entonces. Hasta mañana.